¿Por qué? Imagínese, ahí con el presidente y cantando, que el nacional así, mire. No, hermana, no. Todos tienen que ir a un paso, gloria a Dios. Por eso se ensaya, por eso se estudia. Vamos a estar ante el presidente y el presidente, que esté como esté, aunque esté con la camisa del presidente así. Para ellos es su presidente, tiene que cantarle a la perfección. Amén. Adelante, hermano. Dios le bendiga a su hermano David con vos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, ahí en Mateo 24. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 24. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 24. Y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 24. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Aleluya. Todos juntos, amados hermanos, todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tomen su lugar, amados hermanos. El tema de esta escuela dominical es similitud en las manifestaciones de poder de la luz y las tinieblas. Similitud, amados hermanos, que hay en la manifestación de poder en la luz y las tinieblas. ¿No van a salir los niños, hermano? Es que no hay. No hay, ok, sí, está el sol tremendo. Sí, que se quede. Bueno. Es importante, amados hermanos, entender y conocer que Dios ha permitido, amados hermanos, que en el área de las tinieblas también haya grandes manifestaciones. Grandes manifestaciones. De tal manera, pues, que el mismo Señor Jesucristo nos está hablando y nos está diciendo: tengan mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. De tal manera, pues, amados hermanos, tenemos que pedirle a Dios que agudice nuestros sentidos. Y, sobre todo, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no le creamos a todo espíritu. Que no le creamos a todo espíritu. ¿Por qué? Porque hay espíritus, amados hermanos, hay espíritus que nos llevan a hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero hay espíritus de error que se camuflajean y esos nos pueden llevar a la destrucción. Aleluya. Todo empezó, amados hermanos, todo comenzó allá en Génesis 3, 1, 4. Todo comenzó, Dios hizo todas las cosas hermosas, todo lo hizo perfecto, pero, amados hermanos, apareció el enemigo de nuestras almas. Y el gran problema fue, si quieren ir, por favor, a Génesis 3. Génesis 3. Aleluya, santo es el Señor. Todo comenzó ahí. Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. El gran problema, hermanos, es que Dios, cuando dio el mandamiento de que el hombre se guardara de comer del árbol del fruto, dijo, ¿tampoco lo toques? En ningún momento dijo, no lo toques. Le dijo, no comas del fruto de ese árbol. Pero el diablo, amados hermanos, empezó a platicar con Eva. Y le empezó, amados hermanos, a buscar la forma de llevarla, inducirla, ¿a qué? A que pecara. A que pecara. Empezó a hablar con ella, amados hermanos. ¿Satanás conocía el mandamiento de Dios que le había dado al hombre o no? Sí. Él estaba ahí. ¿Cómo no iba a escuchar lo que Dios le estaba diciendo al hombre? Guárdate de comer del fruto de ese árbol. Pero, amados hermanos, a Satanás no le gustó que el hombre fuera inocente, que el hombre fuera puro. Satanás quiso que se manchara, Y desde ese tiempo, amados hermanos, para acá, hay constantes ataques del enemigo. El problema es que nosotros a veces, así como Eva, amados hermanos, le prestamos oído. Y entablamos la conversación. Ciertamente, amados hermanos, Satanás no se va a presentar con nosotros nuevamente como una serpiente, ¿verdad? Digo, aquellos que les gustan las serpientes no se espantarían mucho porque les gusta agarrarlas, ¿no? Pero aquellos que no nos gustan las serpientes, ciertamente brincaríamos de susto, ¿verdad? De miedo al ver ese animal. Y más si habla, imagínense nada más. No paramos hasta la casa, ¿verdad? Pero, amados hermanos, aquí el problema es que se presenta, amados hermanos, en la persona que menos esperamos. Y empieza, amados hermanos, a tratar de inducirnos también a pecar, siendo desobedientes a Dios. ¿Cómo, amados hermanos, podríamos entender esto? ¿Verdad? Ya veíamos que en los postreros tiempos, amados hermanos, el Señor Jesucristo estaba hablando y estaba diciendo, se van a levantar falsos profetas. ¿Y van a hacer qué? Grandes señales y prodigios. De tal manera que van a tener la posibilidad de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Miren, amados hermanos, los reyes de otras naciones se rodeaban de gentes que se preparaban. Había sabios, había hechiceros, y estas gentes eran los que les declaraban a ellos lo que acontecía en su vida.
Todas estas personas, amados hermanos, que se preparaban de esta manera, ¿verdad? Y se iba pasando, amados hermanos, este conocimiento de generación a generación. Siempre había, amados hermanos, gente que se estaba preparando para servir a los reyes y a los pueblos paganos. Siempre. Siempre. Y esto, amados hermanos, lo hemos dicho. Esto comenzó después del diluvio, ¿verdad? ¿En dónde? En Babel, ¿verdad? En Babel. ¿Quién fue el primer rey? ¿Quién? Nimrod. Nimrod, amados hermanos. Después del diluvio, el primer poderoso, amados hermanos, que agarró al pueblo y lo estuvo llevando a hacer lo que él quería fue Nimrod, juntamente con su mamá, con su madre. ¿Sí? De ahí, amados hermanos, es donde viene todo el ocultismo, la hechicería, el adorar a los baales. De ahí es donde viene todo ese tipo de cosas. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en el tiempo de José, cuando Faraón, amados hermanos, tuvo estos sueños, que soñó las vacas gordas y las espigas llenas y las otras vanas, vemos que mandó llamar a todos los sabios, amados hermanos, de su corte, y no le pudieron interpretar el sueño. Pero, amados hermanos, el copero que había hecho una promesa a José estando en la cárcel, se acordó. ¿Y qué dijo? Tranquilo, ¿verdad? Le dijo al faraón, tranquilo, faraón. Yo conozco uno, ¿verdad? Ahora me acuerdo, ya se le había olvidado, ahora me acuerdo que nos interpretó el sueño al panadero y a mí. Y se cumplió tal como nos lo dijo. A veces, amados hermanos, Dios le permite a las naciones paganas, ¿sí?, que haya este tipo de manifestaciones. Pero en el pueblo de Dios, amados hermanos, Él tiene siervos suyos que son los que se encargan de recibir las revelaciones y transmitirlas a su iglesia. En el tiempo pasado, amados hermanos, al pueblo de Dios. Dios no le permitió a su pueblo Israel, amados hermanos, que hubiera ni adivinos, ni agorreros, ni sortílegos, ni hechiceros. No había este tipo de cosas, este tipo de personas en Israel, porque el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, era el que obraba en el pueblo de Israel. La diferencia que hay en las manifestaciones, amados hermanos, es que el poder de Dios no tiene límites. Gloria a Dios. Sin embargo, el poder del diablo está limitado. Está limitado. Y es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos, comprendamos esto. Quiero llevarlos, amados hermanos, a Éxodo 7. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Éxodo 7. Vamos a leer del 10 al 12. Y dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón
e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Este hombre de Dios, amados hermanos, estos dos hombres de Dios, Aarón y Moisés, en el poder de Dios, amados hermanos, hicieron esta señal. Tiraron la vara y se convirtió en culebra. Pero ¿qué hicieron los magos? ¿Qué hicieron los hechiceros? Lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? La vara de Aarón con las varas de... Sí, amados hermanos, ahí es donde está la diferencia. Que la vara, amados hermanos, de Aarón se comió a las varas de los hechiceros. De los hechiceros. Mostrando la supremacía. Mostrando, amados hermanos, que el poder de Dios es superior a cualquier manifestación que haya en algún hombre. Influido, amados hermanos, influido por un espíritu de error. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Éxodo 7, 19 al 22. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué era lo que tenían que hacer los hechiceros, amados hermanos? ¿Igualar el milagro o cambiarlo? Creo que aquí lo normal era que ellos hubieran, amados hermanos, quitado la sangre de las aguas, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Le echaron más sangre. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ellos hicieron lo mismo, ¿verdad? Pero no pudieron cambiar, amados hermanos, la manifestación que Dios estaba haciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Éxodo 8, Aleluya. 5 al 7 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques,
para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Los hechiceros, amados hermanos, de por sí había ranas. Ahora ellos con sus encantamientos hicieron que hubiera más ranas. Pero no pudieron revertir, amados hermanos, no pudieron revertir lo que Dios estaba haciendo, ni con la sangre, ni con las ranas, ni con la culebra, ¿va? Se quedaron sin sus báculos, sin sus varas, ¿va? Porque Dios, amados hermanos, se las arrebató con la vara de Aarón. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hicieron más ranas. Éxodo 8, 16, 19 dice: aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Permítanme tantito. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, amados hermanos, del 16 al 19, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. No pudieron. Aleluya. Aleluya. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Si ya, amados hermanos, habían convertido sus varas en culebras, si ya, amados hermanos, habían convertido el agua en sangre, si ya, amados hermanos, habían también traído ranas sobre Egipto, ¿cómo es que con los piojos no? ¿Cómo es que con los piojos no pudieron? Y de ahí, amados hermanos, ya no pudieron con las demás plagas. Ellos ya no pudieron manifestar ningún poder. ¿Por qué? ¿Por qué? El poder de Dios es más grande. Porque el que rige todas las cosas, amados hermanos, es Dios. Aleluya. El que permite todas las cosas es Dios. Cristo vive, aleluya. Y en todo lo que Él permite hay un propósito. En todo lo que Él permite hay un propósito. Es responsabilidad del pueblo de Dios, amados hermanos, entender que todo lo que Él hace es bueno para nuestra vida. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué estaba llevando a cabo, amados hermanos, las plagas el Señor en contra de Faraón? ¿Por qué? Era tan fácil
fácil, amados hermanos, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Para Dios era tan fácil. Sin embargo, era importante que ellos vieran, amados hermanos, las manifestaciones del poder de Dios. Pero también permitió que se viera, amados hermanos, la manifestación del poder del enemigo. Del poder del enemigo. Nosotros ya lo podemos ver desde el lado espiritual. Ellos no. Ellos pensaban que los hombres eran los que tenían el poder. No, amados hermanos, el espíritu que estaba obrando en ellos. Aleluya. Eso es lo que muchas veces las gentes de allá afuera no saben, no entienden. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar, amados hermanos, ciertos, entendidos de que ni siquiera la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y que sobre todo, amados hermanos, así como Él estuvo obrando a favor del pueblo de Israel, el día de hoy, amados hermanos, está obrando a nuestro favor. Y nos está diciendo, tengan mucho cuidado con las manifestaciones que hay en el mundo. Tengan mucho cuidado con aquellos que se dicen cristianos y que ciertamente hay manifestaciones, porque no todas las manifestaciones que hay provienen, amados hermanos, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Decíamos el martes, amados hermanos, que bien fácil el hombre puede perder el rumbo. Pero el Señor nos dice que, amados hermanos, aparte de las señales y prodigios, tiene que haber frutos. Frutos. Dice que el árbol se conoce por sus frutos. Frutos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero llevarlos, aleluya, a segunda de Timoteo 4. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuatro qué era, hermano? Ay, perdón, estoy en primera. Es segunda 4, perdón. Aleluya. Sí, es cierto. Dice, amados hermanos, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y se volverán a las fábulas. Apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Si nosotros, amados hermanos, vemos en otro lugar que se han vuelto a las fábulas, ¿qué doctrina tienen? ¿Qué doctrina tienen? Es una doctrina errónea.
es una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque la señal está clara. Se volverán a las fábulas. Nosotros salimos, amados hermanos, aquellos que ya tenemos muchos años, que estuvimos dentro de la fe tradicional, ¿verdad? De la fe católica. Nosotros participamos en todas las fábulas que hay dentro de la fe católica. Dígame una fábula. Dígame una fábula. O sea, sí está bien, hija, sí está bien Navidad. Otra fábula. La Virgen a Juan Diego, ¿no? Ahora bien, hay algunas en las cuales los cristianos no participan, o aquellos que nos decimos cristianos no participamos. Hay algunas que no. Por ejemplo, el 12 pues no hacemos fiesta ni participamos en la fiesta, ¿verdad? Bien. Pero hay muchas fábulas en las cuales nosotros seguimos participando. Navidad. ¿Es fábula o no es fábula? ¿Nuestro Señor Jesucristo nació en diciembre? No. ¿Nació el 24? No participamos y usted dijo seguimos participando. No. Los que nos decimos cristianos, ya estoy haciendo... bendito sea el nombre de nuestro Dios. O sea, aquellos que ya no participan de esto, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque, amados hermanos, hemos entendido que no debemos volvernos a las fábulas. 14 de febrero, ¿qué es? Día del amor y la amistad. Es el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Es una fábula. ¿A quién celebramos ahí? ¿El Día del Amor y la Amistad? Al novio. Y así, amados hermanos, como este tipo de fábulas, ¿sí? Nos sacaron de allá y nos metieron a donde se siguen practicando. ¿Se siguen practicando? ¿O eso dónde lo aprendimos? ¿Dentro de los caminos de Dios? No. ¿Quién practica eso? La católica. El mundo. ¿Y cómo es posible que nosotros como hijos de Dios sigamos en las mismas prácticas del mundo? Esto no quiere nuestro maestro. Por eso dice, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos ahí a Mateo 24, ahí el Señor, amados hermanos, nos está hablando de que tenemos que tener mucho cuidado y permitir, amados hermanos, que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija, el que nos mueva, el que nos enseñe para que no nos extraviemos. Porque ciertamente, amados hermanos, si nosotros nos guiamos por las señales y prodigios, nos vamos a perder. ¿Sí? Nos vamos a perder. ¿Por qué creen ustedes, amados hermanos, que hay tantos demonios que son patrones en las colonias y en los países? ¿Por qué creen ustedes? Porque los hombres han visto manifestaciones en estos ídolos, ¿no es cierto? ¿O cómo es que, por ejemplo, dicen que en San Juan de los Lagos está
una virgen que es muy milagrosa. En Fresnillo, Zacatecas, está el niño de Atocha, ¿verdad? Que se lo trajeron los españoles. Pues ya olvidémonos de quién los trajo, sino el efecto que han tenido, ¿no?, sobre el mundo y el engaño, amados hermanos. También, amados hermanos, veíamos el martes que Dios permite, amados hermanos, que esto acontezca, ¿no es cierto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Dice, si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te dice que va a ocurrir algo y ocurre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si te dice que vayan tras los ídolos, ¿qué? Vayas. Ciertamente se manifestó, ciertamente se cumplió lo que dijo, pero no vayas. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu corazón, a ver si es cierto que le amas, a ver si es cierto que le buscas, ¿verdad? Sin embargo, ¿a cuántos de nosotros nos llevaron y nos metieron otra vez, amados hermanos, a ir tras las fábulas? Y miren, en estos tiempos, amados hermanos, en estos tiempos hay una situación que se da muy tremenda, dos manifestaciones que se dan muy tremendas. Vamos allí a Hechos. Hechos 16. Aleluya. 16 al 18. Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué hacía esta niña? Bueno, más bien el espíritu que había en esta niña, ¿qué hacía? Adivinaba. Hoy, amados hermanos, hay muchísimos profetas metidos en el pueblo de Dios con un espíritu de adivinación. Y te dicen las cosas como: amados hermanos, si viniera de parte de Dios. Y tú crees porque lo que te están diciendo o lo estás viviendo, o de alguna manera te están declarando algo que tú necesitas. Pero, amados hermanos, siempre el que tiene el poder de adivinación va a tener limitaciones. No como el que tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a distinguir, pues, de un falso profeta y de un profeta verdadero? ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo? Bendito sea el nombre de Dios.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Saben ustedes, amados hermanos? Pero si sus frutos son buenos. Aún así, siempre no se puede uno camuflajear también así, que no te puedas dar cuenta, porque el Espíritu Santo de Dios es el que obra en tu vida, ¿sí? Entonces el otro puede camuflajear, sí puede falsear, pero el Espíritu Santo de Dios que está en ti no puede fallar. Él es infalible, ¿sí? Él es infalible, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Primera de Reyes 22. Aleluya. Primera de Reyes 22. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que pongan mucha atención a lo que pasó aquí, amados hermanos, porque esto es exactamente lo que está pasando también en nuestros días. Primera de Reyes 22, del 7 en adelante. Aleluya. Dice, y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente... Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba
y caiga en Ramot de Galad. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Por qué, amados hermanos, Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esto, amados hermanos, en contra de Acab? ¿Quién era Acab? Era un rey, amados hermanos, que buscaba hacer la voluntad de Dios. Era un rey, amados hermanos, que se sometía a la voluntad perfecta de Dios. ¿Quién era Acab? ¿Recuerdan el nombre de su esposa? Y aún, amados hermanos, aún cuando Jezabel, amados hermanos, hizo tantas cosas, él lo permitió, él lo consintió. Y por eso Dios estaba enojado, amados hermanos, con Acab. De tal manera pues, amados hermanos, que Dios no permite este tipo de confusiones en el pueblo que propone en su corazón caminar de una manera recta, sino en aquellos, amados hermanos, que quieren ser salvos, pero no dejar de hacer lo que el mundo hace. Quieren ser salvos, amados hermanos, pero no quieren dejar de hacer lo que hacíamos en el mundo. No quieren, amados hermanos, dejar las malas costumbres. Y a este rey, amados hermanos, si ustedes ven, por ejemplo, la actitud de Josafat era diferente a la actitud de Acab. ¿Sí? Cuando Acab, amados hermanos, dice: ¿ya viste? ¿Ya viste cómo no profetiza nada a mi favor? ¿Cómo quería él, amados hermanos, que Micaías profetizara algo a su favor si su corazón era perverso, era malo? ¿Qué era lo que llevaba a que él pensara que Micaías estaba en un error? ¿Qué? Que los demás profetas estaban hablando a su favor. Él nunca, amados hermanos, hizo un análisis de su vida para ver si realmente estaba bien delante de Dios, como para que la profecía fuera a su favor. No. Él pensó que por ser el rey de Israel, amados hermanos, Dios tenía la obligación de darle la victoria sobre sus enemigos. Eso no, amados hermanos, es un engaño. Eso no pasa. Eso no pasa. Todo esto, pues, amados hermanos, Dios lo permite. Él tiene el control. Aleluya. Y lo permite para probarnos. Para probarnos. Por eso dice que va a haber grandes señales que, si es posible, van a confundir a los escogidos. A los escogidos. Tenemos que ser sabios, amados hermanos, en ese aspecto. Si, amados hermanos, nos quieren volver a las fábulas, nosotros no debemos consentir en ello. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación, amados hermanos, de que debido a que tienen comezón de oír, amados hermanos, se agrupan, se asocian, ¿verdad? Y empiezan a escuchar doctrinas de
Y se empieza a manifestar, amados hermanos, en estas personas un poder engañoso. Es un poder engañoso. Es un poder engañoso. Por eso, amados hermanos, es que dice la palabra de nuestro Dios, que habrá un día en que nos presentaremos delante del Señor y diremos: Señor, ¿no hicimos grandes señales en tu nombre? Oramos por los enfermos y estos profetizamos en tu nombre. ¿Sabe qué es lo que va a hacer la diferencia ahí, amado hermano, amada hermana? La forma en que nosotros estemos viviendo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No el que nosotros hagamos señales, no, la forma en que estamos viviendo. Y el Señor ese día declarará y dirá que no los conozco, no los conozco. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si nosotros pensamos que estábamos haciendo lo correcto. A ver, es algo confuso. Pero ¿cómo? Si nosotros pensamos que estábamos haciendo lo correcto, que lo que se estaba manifestando en nosotros era el Espíritu Santo. Sin embargo, no. Fue un espíritu de error. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, amados hermanos. ¿Cómo va a morar en nosotros el Espíritu de Dios? Obedeciendo, esforzándonos por vivir una vida santa. Una vida santa. Entonces, amados hermanos, no hay margen de error. No hay margen de error. Otro puede venir a dorarnos la píldora, pero ya que nosotros mismos nos doremos la píldora, eso está terrible, amados hermanos. Pues que nosotros mismos pensamos que somos buenos cuando en realidad no lo somos. Que nuestra ropa es blanca cuando en realidad está perjudida. Pero, amados hermanos, que no seamos como este rey que se dejó llevar, amados hermanos, por el poder. Y a decir o a pensar que Dios tenía la obligación de prosperar su camino en la guerra. Y él pensó que todos los profetas que estaban hablando a su favor, estaba, amados hermanos, el Espíritu de Dios para hablar a su favor. Sin embargo, vemos, amados hermanos, como el profeta Micaías le declara que no es así. Que no es así, porque la primera palabra que le dice es: sí, rey, sube. Sube. Dios te va a prosperar y va a entregar la ciudad en tus. Sin embargo, él dice que ahí sí detectó que Micaías no estaba diciendo la verdad. ¿Y cómo con los otros profetas no había detectado eso? A ver. Le dice: ¿hasta cuántas veces te he de decir que me hables la verdad? Que me digas la verdad. ¿Entendió que era una mentira? Entendió que era una verdad que no le gustó. No le gustó lo que le estaban diciendo. Como que no le gustó, amados hermanos, que Micaías repitiera lo que estaban diciendo sus profetas. Sus profetas. Y le reclama. Y entonces viene la palabra de Dios. Algo totalmente contrario, amados hermanos, a lo que él estaba escuchando en los profetas. Y no le gustó. Y no le gustó. Es importante, pues, que nosotros seamos cuidadosos de estas cosas y que no nos dejemos llevar, amados hermanos, por las apariencias. Hechos 8,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Del 9 en adelante, fíjense lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Les había engañado mucho tiempo. Pero aquí viene, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aleluya. Ese poder, amados hermanos, no lo pueden dar los hombres. Ese poder solamente viene de parte de Dios. Y lo más hermoso, amados hermanos, es que este poder está reservado para su iglesia. Para su iglesia. Y, amados hermanos, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones, los ministerios, están reservados para la iglesia de Dios. Pero hoy en día, amados hermanos, así como el espíritu de adivinación de esta jovencita, así, amados hermanos, como las artes mágicas de Simón, hoy en mucho pueblo que se dice cristiano se está manifestando. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos y buscar el poder que no tiene limitaciones, que es el poder